mejor. Oigo una voz sobre la montaña y se prepara el camino al Señor. Prepara el camino, preparad, pues viene el Señor. Muy buenas tardes, que Dios te bendiga, y estamos en este programa que se llama Cristo viene pronto y estamos muy contentos de estar con vos compartiendo 30 minutos la preciosa palabra de Dios. Rubén, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, como siempre aquí nuevamente haciendo las cosas de Dios, y es por eso que a ustedes les digo buenas tardes y que Dios los bendiga, y que este programa que estamos realizando en este momento sea, como siempre les digo yo, de bendición cuando uno se pone y se manifiesta, se esfuerza, se supera para poder estar en las cosas de Dios. Amén. Bueno, y yo quien te habla, Estela Maris Rivero, estoy muy contenta de estar con vos. Y si todos tenemos que llegar al final, ¿no? Al final de esa meta. Y yo creo, ¿no?, que hay que hacer un esfuerzo en todo momento. Hay que esforzarnos, hay que ser mejores personas, tratar de ser buenos padres, buenos hijos, buenos amigos. Por eso yo te invito a que vos cultives también leer la preciosa palabra de nuestro Señor. Amén, sí, la palabra de Dios siempre es edificación para la persona. Para eso ya el Señor la dejó, y esto es no únicamente para el año pasado, sino para este año y así no sé. Siempre. Siempre. La palabra está hecha así, de esa forma que uno la lee, es el presente, pero como así también es el futuro, lógicamente, ¿no?, de lo que va a acontecer en nuestras vidas. Por eso nosotros siempre manifestamos lo siguiente: leer la palabra de Dios. Una, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es ahí donde el Señor nos habla. Él nos edifica con su palabra para que podamos llegar al final. Esa palabra que va a durar, como siempre dice, todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. No pasará. Amén. Mira, yo tengo una preciosa palabra que está en Romanos 8:19 y dice así, hablando de lo que es la manifestación, ¿no? Amén. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mirá vos qué importante, ¿no? Porque uno no se da cuenta, está aquí en esta tierra, ves pasar toda tu vida, y sin embargo, mira, la misma creación, nos habla el Señor, dice que está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son aquellos que son los portadores del Espíritu y que te llevan a vos ese mensaje de amor, porque es una buena nueva, ¿no? Amén. La palabra es una buena nueva. Y bueno, y es nuestra obligación también darte la voz. Y dice el Señor que es la creación anhela esta manifestación nuestra, ¿no? Nuestra, de los que llevamos la palabra de Dios. Porque dice que la misma creación fue sujetada a vanidad, pero no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Mira vos, o sea que no fue la creación sujetada por su propia voluntad, sino que Dios mismo sujetó todas las cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para que en este tiempo podamos hablar, ¿no?, de quién es nuestro Dios, de quién es el Señor, porque no nos olvidemos que es su segunda venida. Amén. Yo creo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta toda palabra que está escrita en la Biblia. La tenemos que tener en cuenta, pues tiene su significado. Cada cosa tiene su significado, como en este momento hablamos con respecto a la manifestación, pero lógicamente la tenemos que interpretar. Tenemos que hacer que el Espíritu Santo, estoy hablando para que me escucha, lógicamente, ¿no? El Espíritu Santo es que va a obrar en cada uno, porque cuando el Señor fue elevado a los cielos, ¿no?, les abrió el entendimiento a sus discípulos. Así que nosotros,
¿Qué es lo que hacemos nosotros? Transmitir la palabra de Dios. Pero ¿quién es el que le va a abrir el entendimiento? Es Dios. Siempre y cuando, lógicamente, se ponga en las manos de Dios, haga las cosas de Dios y así sucesivamente no va a recibir esa recompensa. Amén, porque dice, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea que la tierra también está gimiendo, toda la creación, y está con dolores de parto. Uno cuando tiene dolores de parto, yo como mamá, mi cuerpo se estaba preparando para que pueda salir ese bebé. Bueno, en este caso espiritualmente tenemos que prepararnos para que el espíritu se ponga de pie, se ponga de pie, estar en las cosas del Señor, amar a Dios, buscar lo espiritual, ¿sí? Entonces hay una preparación. No solo la tierra está gimiendo para que estén los hijos de Dios sobre ellas, para que esté la manifestación, sino que nosotros también gemimos, ¿sí? Nosotros gemimos porque está el Espíritu Santo también en nuestras vidas. Y eso es lo que tiene que salir, eso es lo que tiene que aflorar de nuestro ser, de nuestra vida. Estar en comunión con Dios, tratar de agradar a aquel, como dice la palabra, aquel que nos tomó como soldados, ¿no? Amén, amén. Nosotros, como hablaste de soldados, me tocaste a mí también, lógicamente. Nosotros, me acuerdo, cuando estamos en el ejército, teníamos reglamentos que teníamos que estudiar. Y si bien es cierto, es una obligación. Ahora acá no es obligación. Sale de uno mismo buscar a Dios. Pero en realidad era una obligación conocer todo lo relacionado a lo que competía a nuestras vidas. Y así nos esmerábamos, mucho estudiamos y lo cumplíamos. Y así éramos nosotros ascendiendo de grado en grado. Así que lo mismo acá. A medida que la persona va estudiando la palabra de Dios, va adquiriendo conocimiento. Y el Señor, cuando ve que está esforzándose y que está haciendo bien las cosas, más le da. Y más cuando quiere ver, Él está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que pretender nosotros? Estar lleno del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el 23. Y no solo la tierra, no solo ella dice, sino que también nosotros mismos, que veníamos hablando de esto, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que hay algo espiritual que tiene que salir de cada uno de nosotros. Amén, amén. Y tenemos que gemir, tenemos que orar, porque orar es hablar con Dios. Rezar es repetir. Nos han enseñado a rezar, a repetir una oración, pero no nos han enseñado a orar. Y que eso es que es tan importante, porque por medio de la oración viene el denuedo del Espíritu, viene la llenura del Espíritu. Lógico, tenemos que tener en cuenta que donde nosotros estamos diciendo esto es porque hay un Dios vivo, no un Dios que lo tenemos colgado en un cuadrito o una foto en la billetera. No. Él está al lado nuestro, es un ser viviente. Como dice la palabra, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiere decir que son generaciones y así sucesivamente. Él es un Dios vivo, así que está presente en todo momento. Y es por eso que, hablando del Espíritu Santo, es como se mueve el Espíritu Santo y así va tocando a las personas para que cada una de ellas vaya adquiriendo esa sabiduría de Dios, no terrenal, la sabiduría de Dios, como yo lo expliqué el otro día, y hace de que todos puedan recibir esa bendición. La bendición de Dios es muy importante. Amén. Y dice el 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros sabemos que si amamos al Señor y lo tenemos en cuenta, Él también nos tiene en cuenta. Con seguridad. Si lo ponemos a Dios primero, Él también te pone primero. Dice, y a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos recibido un llamado, por eso que estamos hablando de la palabra de Dios. Hemos gemido, orado, hasta que
afloró eso que estaba en nuestro ser y que es el propio espíritu, porque Amén. después el Señor es el que nos da esa llenura, va llenando este vaso, ¿eh? El Señor llena porque los cuerpos somos templo del Espíritu Santo. Y bueno, y el Señor nos va llenando. Y tenemos que buscar esas aguas, ¿sí? Amén. Tenemos que buscar esas preciosas aguas donde está el Señor y tenemos que honrar a Dios en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo, en nuestra familia. Tenemos que ser diferentes, ¿sí? Un nuevo estilo de vida. Por eso yo te invito a que escuches esta alabanza que se llama Océanos. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Oh, oh, tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Oh, 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 hasta el final. Oh, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado,
puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré, pues tuya soy hasta el final. Oh, 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 sí, Señor. Y qué bueno que es oír la palabra de Dios. Por eso yo te invito a que vos abras esa preciosa Biblia que tenés en tu casa, allí en Lucas 13:22, esta palabra preciosa que es la puerta estrecha. Que Dios te bendiga. La palabra de Dios que vamos a dar hoy es muy hermosa, digo yo siempre digo hermosa porque la palabra de Dios es de excelencia. Y nos manifiesta lo siguiente, esa puerta angosta en el cual nos manifiesta el Señor qué es lo que tenemos que transitar. Todos sabemos que para entrar a algún lugar, al supermercado, un ejemplo, entramos por una puerta. Todos sabemos que para poder entrar en nuestras casas, si está cerrada la puerta, abrimos con nuestra llave y pasamos la puerta. Si nosotros estamos en el aeropuerto, para poder entrar al avión, también tenemos que pasar por una puerta. Y así sucesivamente. Y acá el Señor nos está manifestando de esta puerta angosta. Esta puerta angosta, no la puerta ancha, sino la puerta angosta, donde nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos que directamente ir en forma recta, no tenemos que ir a un costado o al otro costado, sino directamente esa puerta nos lleva a la que podamos entrar en el reino de Dios. Y dice la palabra de Dios, y eso está en Lucas capítulo 13:22. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Acá el Señor nos está manifestando de que nosotros para entrar en esa puerta tiene que ser angosta. En esa puerta en la cual muchos dicen que el Señor procuran entrar y no podrán. ¿Qué quiere decir entrar y no podrán? Porque aquel que no se preparó va a querer entrar por esa puerta. Pero ahí está el tema que el Señor les dice que nosotros vamos a llegar a que esa puerta en un momento dado se nos va a cerrar. Por eso que esta palabra que estamos viendo tenemos que analizarla de muchas formas. Dice la palabra de Dios, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Por eso nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios la tenemos que estudiar, porque va a llegar ese día que esa puerta se va a cerrar y nosotros vamos a quedar fuera. Así que por eso tenemos que leer la palabra de Dios y poderla poner por obra. Esa palabra que en el cual nos va a llevar a la salvación, nos va a llevar a esa puerta del reino de Dios. Cuando nosotros quedamos afuera, vamos a hablar como estaban hablando estos señores de la palabra, y hace de que se van a encontrar en un
grave aprieto, un gravísimo, por cuanto van a quedar fuera, no van a poder entrar en el reino de Dios. También dice la palabra, entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Cuando nosotros nos encontremos con esa puerta cerrada, vamos a clamarle al Señor que nos deje entrar. Pero acá el Señor mandó a todos sus siervos, mandó a sus profetas, mandó a todas aquellas personas para que le pudiesen hablar y no hicieron caso. Directamente siguieron con las cosas del mundo, con todas las cosas que nos atrapan día a día y no se dedicaron por lo menos a leer la palabra de Dios y a orar y a ponernos en comunicación con Él. Yo también aprovecho que en este momento para poderles preguntar a ustedes, ¿hemos tenido un acercamiento hacia nuestro Señor Jesucristo? Que quede esta palabra pendiente para cada uno de ustedes, aquellos que escuchan. Y luego dice acá la palabra, como ya también lo hemos manifestado, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque si nosotros leemos la palabra de Dios nos encontramos en un pasaje de la Biblia de Lázaro y el rico. El Lázaro y el rico se manifiesta de esta forma. Había un rico que hacía fiestas con esplendidez, pero había un mendigo que estaba a la puerta recibiendo esas monedas que él clamaba que quería y muchos no respondieron. ¿Qué es lo que pasó? Pasó el tiempo y los ángeles vinieron y buscaron a Lázaro y lo llevaron y al rico se encontró que estaba siendo atormentado. Ahí es el crujir de dientes. Ahí es donde nosotros no tenemos que estar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar el rostro del Señor para no llegar a esta situación. Y así que Lázaro fue de que era apacentado, ¿no?, por Abraham en su seno y el rico estaba siendo atormentado por una llama. Queremos decir esto, que la palabra de Dios es fiel nuevamente y verdadera. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios está hecha en mi Biblia, en la misma, en la Biblia de cada uno de ustedes y de todo lugar donde haya una Biblia, ya sea aquí como en todo el mundo. Luego dice la palabra de Dios, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y sentarán a las mesas en el reino de Dios. Todas esas personas que entran por las puertas del reino de Dios van a sentarse a la mesa, a recibir ese galardón que siempre hablamos nosotros y que el Señor nos va a servir, porque así es, nos va a servir estando en ese lugar tanto que nosotros deseamos estar. La palabra de Dios. Todos tenemos que estar incluidos en eso, no excluidos, incluidos para que podamos recibir del Señor todos los homenajes habidos y por haber. Luego la palabra de Dios dice así, y aquí hay postreros que serán primero y primeros que serán postreros. Hasta el momento a lo mejor no hay nadie que se haya buscado el rostro del Señor. Sí, ustedes me lo van a decir, sí, nosotros vamos a la iglesia, pero yo estoy hablando de este Dios, de este Señor, de este Jesús, de Él estoy hablando, porque el Señor nos manifiesta en sus palabras y dice así,
tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Es de Él todo. Nada debe estar acompañado con otras imágenes, con otros ídolos. No hagamos idolatría. O estamos en las cosas de Dios, porque justamente, ¿quién es el que tiene vida eterna? La tiene Jesús, aquel que da y que recibe la bendición de Dios, porque Él es el único que puede tener la vida eterna, porque el mismo Padre se lo entregó a Él para que Él pueda entregársela a sus hijos. Y habla de quiénes son los postreros, que serán primero, quiere decir que después de mí, a lo mejor viene otro que tiene más conocimiento, porque se esmeró más que yo, un ejemplo, y ese sería el postrero que va a ser primero. Y yo que estaba primero voy a ser postrero. Así que por eso tenemos que buscar la presencia de Dios, buscar que Él nos va a llevar a ese lugar tan hermoso que nosotros pretendemos, que es el paraíso, que es el reino de Dios. ¿Y quién es la puerta? Si nosotros leemos en Juan capítulo 10, versículo 9, y dice así: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entra y saldrá y hallará pasto. Es Él la puerta, la única puerta que existe en lo espiritual en el cual nosotros tenemos que entrar, por esa puerta, y Él es la puerta. Así que tenemos que tener muy en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Es el único que tiene la puerta y es Él directamente, y muchos de nosotros nos vamos a sentir gozosos y contentos de estar en su presencia y estar recibiendo las bendiciones que vienen de Él. Bueno, que esta palabra tan pequeña que es, pero sí tan importante en nuestras vidas, que es la puerta estrecha, en la cual nosotros tenemos que transitarla y recibir ese galardón, como siempre digo yo, para poder estar en la presencia de Dios. Los dejo y será hasta la próxima, si Dios quiere. Bendiciones. Y muy hermosa estuvo la palabra, como siempre, ¿no? Y tenemos que tratar de entrar por esa puerta, ¿no? Esa puerta que es estrecha, y bueno, nosotros no todo podemos hacer. Hay cosas que nos convienen y hay otras que no. Efectivamente. Hay que tratar de mantener la santidad, la pureza, la integridad en este tiempo, que es un tiempo muy difícil. Nosotros no podemos decir que no teníamos conocimiento, porque el Señor en su palabra ya pone una porción de fe en cada ser humano, y que lo manifiesta de que conoce a Dios. Solamente que tenemos que llegar a la conclusión de que esa semilla que el mismo Dios pone antes de nuestro nacimiento, que era esa porción de fe, de poderla incrementar, hacer de que esa palabra vuelva a ser como ese granito de mostaza, que directamente es tan chiquitito, pero después se dice que anida las aves del cielo. Así que imagínense, se hace un hermoso árbol, y así es nuestra fe, directamente. Si nosotros estamos constantemente en las cosas de Dios, esa fe va a aumentar. Pero si nosotros no hacemos nada y mantenemos la postura de no estudiar, de no creer en Dios, de no leer, porque el Señor siempre nos dice: el que lee, entienda. Claro, así que por eso nosotros estamos acá para hacerle recordar a las personas. Amén, sí, Señor. Y bueno, llegamos al final y nos encantó estar con vos, estar en tu casa, de llevarte la palabra, porque ese es nuestro objetivo, llevar la palabra, de que te acuerdes de que hay un Dios, que es un Dios grande, que es un Dios todopoderoso. Y la fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Y bueno, estamos, acordate, los días jueves a partir de las 20 y 30 horas,
los días viernes a partir de las 16 horas. Yo sé que vamos un domingo también, un martes, que nos vamos a la mañana, no sé qué horario, pero bueno, la gente me comenta, ¿no? Y bueno, y eso es gratificante, eso es bueno, porque hay mucha gente que nos ha saludado, mucha gente que nos saluda en la calle, que están muy contentos de que podamos llevarte esa palabra. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, porque si bien es cierto, mucha gente no va a la iglesia, no va. Pero por lo menos en la casa que tenía que buscar esa palabra de Dios, buscar la Biblia, y es lo que nosotros pretendemos, que cada familia se reúne en su casa leyendo la palabra de Dios. Así que hasta que se decidan, porque siempre hay alguien que está reteniendo las cosas, y sabe muy bien que es el enemigo que tenemos, el maligno, que está ahí, no tome la Biblia, no la abra directamente. Quédate así nomás. Entonces uno mismo, como no tiene muchas ganas tampoco, directamente la deja pasar. Y vemos la tele y vemos así nuestra vida, pasar nuestra vida sin hacer nada. Claro. Sin buscar lo espiritual. Claro. Sin buscar lo espiritual. Hay un programa que hicimos con respecto al sembrador, ¿no? Lógicamente. Muchas cayeron a orilla del camino, muchas cayeron entre espinos, muchas cayeron entre medio de pedregullos, pero aquella que cayó en buena tierra, directamente, produjo al 100 por 1. Amén. Y bueno, también estamos los días miércoles, ¿sí? A partir de las 22 horas, compartiendo una hora, ahí en FM Láser 107.3, que hablamos de las cosas también del Señor. Es como que hacemos un programa en vivo, cantamos, y bueno, es como que lo estamos haciendo así es lo que nosotros presentamos. Y también, bueno, estamos en YouTube, allí en Cristo Viene Pronto canal local, y también en www.somoslareforma.com. Ya me había olvidado. Bueno, que Dios te bendiga, y bueno, nos encontramos en este programa, y que Dios te bendiga muchísimo. Que Dios te bendiga. Shalom. Oigo una voz sobre la montaña, día tras día mejor. Oigo una voz sobre la montaña y se prepara el camino al Señor. Prepara el camino, prepara el camino, preparad pues bien.